Como cada soltate siempre tenemos el micro de salud y esta vez es relacionado a una de las efemérides de la semana, que fue el 25 de junio, donde la Organización Mundial de la Salud recuerda al Día Mundial del Vitiligo y se recurre a esta fecha para generar conciencia sobre una enfermedad de la que aún no se conoce el origen y de la que también se tiene poco conocimiento y es por eso que nosotros queremos adentrarnos un poco más acerca de esta enfermedad. Exactamente, y estamos con una amiga de la casa, se puede decir, porque ya la hemos entrevistado otras veces. Ella es la dermatóloga, la doctora Soto, que está ahí en CEDIP, uno de nuestros auspiciantes también. Así que le damos la bienvenida a Carolina, a Darío y Ulises. Te saludan. Buen día, doctora. ¿Cómo le va? Bienvenida. Gracias por atendernos día sábado. Claro. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes. Bueno, doctora, decíamos que esta efeméride, que fue el Día Mundial del Vitiligo, es una fecha que busca concientizar sobre esta enfermedad, ¿no? Digo, es una enfermedad de la piel, pero ¿cómo la podemos identificar? Es una enfermedad de difícil manejo, ¿por qué? Porque en realidad es una cuestión también un poco más que nada estética, porque es bien visible y porque afecta principalmente a niños y adolescentes. Es una enfermedad crónica, es una enfermedad autoinmune, eso quiere decir que, ¿qué sucede? De repente las células van a atacar al pigmento de la piel, entonces vamos a ver una piel que no tiene color. Entonces esto puede afectar en la cara, alrededor de los ojos, alrededor de la nariz, y en las manos y en diferentes partes del cuerpo. También en el pelo, ¿sí? Y esto que decimos, que de repente es más frecuente en los niños y también en los adolescentes. También aparece en los adultos. Pero bueno, de repente por algún factor es una enfermedad genética. Es decir, nosotros ya traíamos una historia en nuestro ADN. Es decir, alguien en la familia lo tenía, lo pasó, y estos genes que están ahí y de repente por algún factor externo, que generalmente es emocional o puede ser por alguna quemadura solar o alguna otra enfermedad autoinmune, de repente se despierta. ¿Y qué comienza a pasar? Estas células que se vuelven un poco locas atacan el pigmento, entonces la piel comienza como a desteñirse, ¿sí? Bien. Y entonces, bueno, empiezan a aparecer estas manchitas que no gustan, ¿sí? Se decolora la piel. Bien, una vez que aparece ese síntoma, ¿es cuando recién nos damos cuenta, doctora, o hay algo que antes de llegar a eso marca algún indicio? No, no nos damos cuenta. Hasta que aparece una mínima manchita que es como que cayó una gotita de lavandina. Y entonces desde ahí comienza a aparecer. Esto cuando tiene su tratamiento, lo ideal siempre es consultar con tiempo porque puede revertir. Esta enfermedad es media difícil porque como tiene mucho que ver con lo emocional y con algunas otras enfermedades, entonces hay que abordarlo por ese lado. Entonces el paciente llega, apenas tiene una mínima manchita y ya comenzamos a hablar sobre todo y a explicar que esto es un proceso quizás emocional. Entonces inmediatamente vemos si hay algún problema, lo mandamos con el especialista, con un psicólogo, a hacer otro tipo de terapias, como para mejorar ese estado e ir viendo si hay otra enfermedad relacionada. Entonces, por eso es importante consultar con tiempo. Doctora, físicamente, ¿cómo es el tratamiento? ¿Cuáles son los cuidados que siempre tienen que tener en cuenta las personas que padecen de vitíligo? Físicamente uno tiene que cuidarse, es no quemaduras solares, es una de las cosas más importantes, las quemaduras solares. Y bueno, y después existen, eso es como primera cosa evitar, y evitar injurias, los golpes, por eso también muchas veces tiene un fenómeno que se llama fenómeno de Koebner, que es donde nos lastimamos, porque por ejemplo aparece mucho en los codos, en las rodillas, donde nos lastimamos, generalmente en los nenes cuando se caen, aparecen lesiones, donde hay una injuria, digamos, ahí es como que la piel se lesiona y ahí se va a defender generando esta manchita blanca.
o al revés, despigmentando. Bien, Y puede Doc. aparecer en el pelo también. Ajá. Digamos, el pelo se pone blanco. Bien, Doc, cuando está detectada ya la enfermedad, ¿cuál es el proceso, el tratamiento? ¿Hay que ponerse cremas, cambiar la alimentación, más allá No, de no, todas las terapias que vos decías de ir al psicólogo para ver de dónde viene o de dónde proviene esto, ¿no? y generalmente es importante hacer un buen laboratorio, que es una de las cosas principales porque se relaciona mucho con otras enfermedades autoinmunes, como lo son la diabetes, el problema de tiroides, ¿sí? Tienen como, son similares, tienen esto en particular, que las células ataquen nuestro mismo cuerpo. Y como es una enfermedad que se relaciona con con emociones y con otras cosas, entonces primero es derivarlo a los especialistas y bueno, y comenzar a pensar si encontramos algún desencadenante importante y los tratamientos van desde colocar cremas hasta tomar alguna medicación, hacer otros tratamientos que se llaman de fototerapia y bueno, y empezar a ver e intentar prevenir. A veces las lesiones pueden mejorar solas, eh, puede repigmentar, sí. No se sabe, es de acuerdo a cada paciente. Eso sí, es real. No todos van a desencadenar los cuadros de la misma manera. Y va desde una mínima marquita hasta lesiones importantes. Pero lo más importante es el acompañamiento también de la familia, porque cuando son niños adolescentes es un grave problema estético, ¿sí? Que los pacientes les molesta mucho eso, obviamente, que los vean con despigmentados. Bien, y cuando pasa en los adultos que aparece, que vos también lo mencionabas, es más frecuente en los niños, pero también por ahí aparece en algún adulto mayor, es más relacionado ahí quizás ya al estrés, a la vorágine laboral, Y la sí, vida cotidiana. generalmente sí, se relaciona mucho con eso. No tiene otras complicaciones de otros órganos. Puede aparecer alguna lesión en el iris, en el ojo, pero no tiene otras complicaciones más severas que afectar algún órgano y ni nada. Es solamente Y una cuestión más que nada cosmética, estética, que claro. uno obviamente no le gusta verse así, Bien. ¿sí? O sea que puede, eso no significa que pueda causar otras enfermedades. No, no puede causar. Se puede relacionar con otras Ajá. enfermedades por ser una patología autoinmune. Bien. Bien, y también, desde la ignorancia obviamente, eh, ¿te produce alguna picazón? A veces Eh, los pacientes cuentan eso, que generalmente cuando va a aparecer da un poquito de prurito, de picazón, se pone un poquito más roja y eso. Y también lo hace cuando está repigmentando. Cuando repigmenta, cuando el pigmento le colocamos en la manchita que no hay nada, que no hay pigmento, vamos colocando cremas que contienen corticoides, estimulantes del pigmento. Los pacientes ahí también dicen que pica un poquito, que se pone rojo, que eso quiere decir que estaba repigmentando. Ah, bien, bien. O sea que se vuelve a regenerar ahí la Sí. pigmentación. Ajá, bien, bien. O sea que No no es es que. perfecto, no es Ajá, perfecto, nunca claro. es perfecto. Intentamos tenerle mucha paciencia, pero a veces puede repigmentar con tratamientos y a veces solito también. Bien. bueno, interesante este dato final ahí que nos daba Doc, porque esto ayuda a no desesperarse tampoco, es decir, no voy a poder, quizás no va a desaparecer del todo, pero lo podés tener bastante aplacado, por decirlo de una forma, ¿no? Exactamente, sí. Y aparte que existen camuflajes, que como yo siempre digo, lo más importante es entenderlo y aceptarlo, que va a ser así, que puede ir y venir, que de repente está y después no va a estar, tener fe a eso. Yo siempre le digo, cuando ustedes se coloquen la crema, ustedes vayan haciendo como una oración. Va a repigmentar, eso es lo que siempre les digo que crean que sí, que puede ser, porque tiene que ver mucho lo emocional, mucho. Entonces a veces los pacientes se encuentran en que tienen eso, esa mancha que no les gusta, y entonces se ponen más negativos, más estrés y peores. Claro. Clarísimo. Entonces explicamos un poco eso.
Bien. Doc, ¿qué día está ahí en CEDIP? Porque alguno puede estar escuchando la nota para llegarse a alguna Y consulta. estamos en CEDIP, en Santa Rosa, un martes al mes. Muy bien. El Clarísimo. que tenga alguna inquietud, lo esperamos. Bueno. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias. Gracias por atender los Agradecidísimo. días sábados. Bueno, Sí. chicos, Buen que descanso. tengan buen día, buena jornada. Igualmente. Muchas gracias.